¿Y por qué salen estas manchas, señor Chagua? No sé, no se ve bien sus apuntes. Eh, em, a ver, explíqueme usted esto de energía de formación, ¿de qué se trata, por favor, señor Chagua? A la energía de formación, en este caso estamos considerando por fuerza axial, ¿no? Y No, pero es- yo le estoy preguntando qué cosa es la energía de formación. Eso me gustaría, por favor, que usted me lo diga. ¿Qué cosa es energía de formación? ¿Qué cosa es? la energía de formación es el trabajo que se realiza por los esfuerzos y deformaciones que ocurre dentro del sólido. Claro, es un trabajo efectivamente que se genera, ¿no?, dentro de una estructura. ¿Cuándo se genera ese trabajo? Ese trabajo se genera cuando hay deformaciones, ingeniero. Ya, pero ¿y cuándo se genera una deformación? Cuando hay fuerzas externas que se aplica a la estructura. Cargas, ¿no? Cargas en general, ¿no? Cargas, pueden ser momentos, pueden ser fuerzas, ¿no? O la combinación, ¿no? Sí, ingeniero. Es muy importante. Esto es un concepto muy moderno, bueno, no tan moderno, ¿no?, porque también tiene buenos años, ¿no?, sino la interpretación, ¿no?, para deducir las expresiones analíticas, modernamente hablando, usan energía de formación. Eso es completamente moderno. ¿Qué tipo de energía hay? Hay energías, energía por flexión, por cortante, por momento torsor y por las fuerzas axiales, ¿no? Las fuerzas Ya, axiales. ok, me parece bien, me parece bien. ¿Y el teorema castiliano, por favor? Ya el teorema de Castiliano nos dice que en una estructura elástica, donde que se solicita acciones, estas acciones pueden ser cargas o momentos, donde la primera derivada parcial de la energía de formación con respecto a estas acciones aplicadas va a ser igual al desplazamiento de esta acción en su dirección de aplicación. Bien, bien, muy bien. Muy bien, señor Chagua. Muchas gracias. Ingeniero, gracias a usted. Este trabajo, a ver, ¿de quién es este trabajo que no tiene nombre, por favor? Es mi ingeniero. Se llama Chipana Inti. Ah, usted es Chipana, pero usted aquí me pone trabajo y energía, ¿no? Pero, ¿y los apuntes anteriores que no toma nota usted? No se considera a partir de ese tema como el ¿Y más usted por qué importante. no lo ha considerado? ¿Por qué razón lo ha hecho usted? ¿Es un capricho? Usted tiene que subir sus apuntes de clase. No lo que usted quiera, sino los apuntes completos. Usted Bien, no puede subir parcialmente sus apuntes, ¿no?, a su elección. Ustedes lo que tienen que subir es sus apuntes de clase. Hágalo, por favor, ¿eh? bien, ingeniero. Gracias. Señor Salinas, ¿está? Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿usted me puede explicar qué tipo de estructura es esta, por favor, señor Salinas? ¿Qué Es cosa?
Es un pórtico posiblemente con el fin de tal vez almacenar a algunos, bueno, podría ser el caso de un hangar, la geometría que se ve, es diseñado aparentemente en acero, y el pórtico se repite, Un un pórtico típico. pórtico típico, ¿no? Pero tiene otras características, pues, ¿no? ¿Qué otras características tiene? Esta, por ejemplo, ¿en qué se diferencia esta estructura, la de abajo, ¿no? Con la de arriba? ¿En qué se diferencia? Bueno, que principalmente al de carga que soporta, ¿no? La estructura inferior es una estructura de barras biarticuladas que únicamente trabajan con fuerza axial, tras que la estructura superior es un pórtico que se repite varias veces, eh, trabaja con las cargas, ¿no? Con momentos, con cargas puntuales, con distribuidas. Claro, esta estructura es una estructura, es un pórtico, como usted ha dicho, y es una estructura de nudos rígidos. Aquí es nudo rígido. Aquí no se ve bien, esto podría ser una articulación, no lo sé. Pero, ¿y esta? ¿Qué dijo usted? ¿Le escuché algo? ¿No? Sí, esta estructura, ¿en qué se diferencia ellas? Como lo dije, ingeniero, por el tipo de cargas que soporta, ¿no? Por el tipo de cargas. Por los elementos, los elementos que conforman a la estructura, ¿no? Como A dije ver, que, perdón, sí. los elementos que conforman. No sé, a mí me parece que esta es una estructura metálica y esta también. Sí, se puede apreciar a simple vista. Pero yo me refería Claro, pero por solamente eso, pero no son iguales, ¿ah? O sea, a- tienen diferentes. Por eso le estoy preguntando. Si no, seguimos, pues. Usted ha puesto la figura, ¿no? Y por eso sí, yo asumo que usted sabe lo que está haciendo, ¿no? ingeniero. Bien, 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 bien. Este es un puente, ¿no? Este es un puente. Y es de barras. Esta Y estructura articuladas. es de barras biarticuladas. Esta estructura es de barras biarticuladas, pero mire el nudo, señor Salinas, mire el nudo. Sí, ingeniero. Pero este yo lo veo similar a este. ¿En qué se diferencian? Este es un nudo y este es un nudo. Yo los veo similar, pero no son iguales. ¿En qué se diferencian? Esta estructura es de nudos rígidos, así se llama, porque hay momentos en toda la barra, ¿no? En todas las barras, en esta vertical, en esta inclinada, igual acá parece que es simétrica, ¿no? Y acá hay un nudo rígido, el nudo es rígido. Pero en este tipo de estructuras el nudo no es rígido. Sin embargo, mírelo usted, obsérvelo. Vamos a ver si yo puedo. Hay una especie de los que unen y la simplicidad se considera no es rígido. No le entiendo, discúlpeme. ¿Puede No, bueno, repetir? sí, en la conexión, de Sí. hecho, hay una especie de ujú, y simplicidad en su análisis, se considera que el nudo no es rígido. Sí, pues, pero grábelo usted en su memoria porque yo tengo una figura que le voy a mostrar dentro de un momento que va a servir para aclarar esto, ¿no? Y va a mostrar que estas uniones aparentemente no están bien hechas. Esta, por ejemplo, no lo está. Definitivamente, ¿no? Definitivamente. Bueno, estamos analizando estas figuras porque usted aspira a ser ingeniero, ¿no es cierto? Y entonces es interesante que se forme una idea bien definida de las estructuras, ¿no? Y hacer una crítica sana, ¿no? Sana, ¿no?
No digo pues negativa, destructiva, ¿no? Pero sí una clínica sana, ¿no? Completamente sana. ¿Sí? Está bien. Eliminaré esa foto. Bien, a ver, vamos a continuar, ¿no? Claro, aquí está, ¿no? El diseño incluye, digamos, elementos de, ¿no? De OBS, ¿qué cosa quiere decir? Una observación. Ahí. Pueden ser de acero, madera, albañilería, claro. Hay tipos o formas, disposición de barras, eso es cierto. Bien, los códigos, ¿no? Hay un ACI, hay unas normas peruanas también nuestras, ¿no? Bien, bien. Esto es muy importante, ¿no? Hay que subrayar esto. Esta es una rótula sin fricción, claro. Es un pin, ¿no? Entonces, por eso es que uno puede decir aquí los momentos son cero. ¿Qué tipo de momentos son los que aquí son nulos? Por favor, ¿me puede decir? Considerando que es una... No, en sí es una estructura en dos dimensiones, ¿no? Sería el momento flector. No le entiendo, disculpe. Usted había dicho qué tipo de momento que dan el punto E. Claro, Y, por supuesto. ¿Qué tipo y de momento es nulo ahí? el momento flector en el punto S es El nulo. momento flector, claro. El momento flector es nulo, por supuesto. Bien. El momento flector, vea, señor. ¿Usted cómo se apellida? Chipana, ¿no? No, Salinas. Salinas. Miren, hay diversos tipos de momentos, pues, hay diversos. Entonces, cuando, por ejemplo, usted corta por aquí, ¿no? Entre A y B. Entonces, el momento flector es el momento ocasionado por todas las fuerzas a la izquierda de la sección considerada. Eso se llama momento flector. Pero usted puede venir por la derecha, sí. Puede venir por la derecha, pero tiene que cambiarle de signo. Y acá, el momento aquí es cero. Entonces, el momento flector, sea que venga por un lado o por el otro lado, aquí es cero. Es cero. Esta es una estructura que está en proceso de construcción. Rara vez se hace esto. ¿Qué es lo que pasa? Se construye primero esta zona A, B, C, E. Se construye, se lleva, la puede llevar de Lima también, ¿no? Y también de Lima puede llevar E, D, F. La lleva en un camión, un tráiler, ¿no? La lleva. Es una estructura metálica. Y luego la pone ahí en su sitio y aquí la apoya. Entonces, temporalmente está ahí. Es esta la situación. Es estable. Porque es raro, pues ya después, una vez que han colocado en su sitio esto, entonces le ponen otra barra acá, mire, ¡plac! Se cerró. Es una estructura hiperestática, ¿no? Porque la ha llevado por partes. Pues. Estas son estructuras que se llevan, se arman allá en el sitio. Se lleva una estructura metálica hasta Pucallpa, la lleva en tráiler, la lleva, ¿no? Allá no hay acero. Usted lleva la estructura en tráiler, la desmonta y luego allá la vuelve a montar. Entonces, en un momento dado, temporalmente, este es el aspecto. Esto tiene que ser estable, pues no es cierto, porque no se puede trabajar con una estructura inestable. Muy bien. ¿Y esto qué es? A la estructura anterior se le realizó el corte. Claro, está bien. Claro, se aísla, pues, ¿no? Aislado el sector derecho y momentos con respecto a E, ¿no? Cero. Sí, es cierto. Es una condición. Porque aquí pasa una componente vertical, otra componente horizontal, pero como pasan por E, cero, pues, ¿no? Ellas no tienen momento. Y como esta es una rótula, el momento es cero también. Entonces, eso le permite hallar esta fuerza, ¿no? Esta reacción. Toma un momento respecto a este punto y halla esto. Porque estas las conocen. Estas son cargas,
¿no? Estas son cargas. Claro, esta no conoce, pero pasan por ahí. Esta es una rótula, es un pin. ¿Y esta figura para qué cosa es? ¿Qué finalidad cumple? Eh, eh, en sí, nos trata de mostrar una estructura y el efecto de las cargas, ¿no? Al aplicar a la estructura la estructura deformada la representamos mediante unas líneas de elementos y que en cada punto se producen los desplazamientos y la deformación vendría a ser la respuesta a la acción de las cargas. Pero en el caso de C, hay dos desplazamientos, ¿no? Hay dos componentes. Sí. Claro, el desplazamiento de C es delta y es inclinado. Entonces, C tiene una componente horizontal y otra componente vertical, ¿no? Son dos componentes. Aquí también se ha intentado, ¿no?, mostrar de que si esto es un rodillo, apoyo de rodillo, entonces hay un desplazamiento pero horizontal, necesariamente horizontal, ¿no? Porque esta es una superficie, pues, ¿no? Esta es una superficie. Entonces, esta línea de elementos indica la estructura deformada, ya desplazada, ¿no? Aquí el desplazamiento tiene dos componentes, acá tiene una sola. Bien. ¿Y qué nos puede decir del trabajo externo y del trabajo interno, por favor, señor Salinas? Bueno, respecto a ese trabajo se relaciona mediante la ecuación que se presenta, en la que el trabajo externo es igual al trabajo interno más la energía cinética. Pues, bueno, como trabajamos con estructuras, bueno, mejor dicho, las estructuras no se mueven, la energía cinética viene a ser cero. Por lo tanto, el trabajo externo es igual al trabajo interno. También el trabajo externo es producido por todo el conjunto de cargas que son aplicados a la estructura. El trabajo interno es producido por las fuerzas internas, ¿no?, que se producen en la estructura. Bien, muy bien, señor Salinas, muchas gracias. Gracias, ingeniero. Gracias. Nada. Bien. ¿Estás ahí, no? Bien. Señor Chipana, ¿está presente usted? Sí, sí, ingeniero, sí. Señor Chipana, en la próxima clase, usted traiga sus apuntes del primer día que vino a clase, por favor. Ya, por eso tiene que ser ¿cuándo sería? Jueves. Jueves sería La la próxima. próxima clase, estas evaluaciones son en clase. O puede ser el lunes, porque jueves tengo La PC. próxima clase, la próxima... Mire, la otra alternativa es que usted pase por ausente, pues. Usted tiene que presentar, usted debió presentar hoy día, completo. Pero aquí yo veo que usted ha puesto trabajo y energía y ha ignorado. ¿Qué pasó con los apuntes anteriores? ¿No tiene usted apuntes de clases anteriores? No, no tengo. Tendría ¿Por que qué? hacerlo. Es que no lo consideré, ingeniero. Es que usted no puede hacer lo que a usted le parezca. Eso no se puede. Nadie puede hacer eso, ni yo tampoco. Nadie. Bien. Ya, ingeniero, va a ser la próxima. Entonces, señor Chipana, siento bastante, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo dijo, Lo ingeniero? siento por usted. Usted no puede, no tiene ni desea, quiere poner fecha para presentar usted sus apuntes. Eso no se puede. La fecha para presentar sus apuntes es hoy día. Y usted no lo ha hecho. Pero ahí están mis apuntes. Ya entonces que sea la próxima clase, ingeniero. Si usted desea. O sea, usted tiene que, no sé si usted está observando, está mirando lo que presentan los demás alumnos.
presentan sus apuntes desde el primer día, no del día que a ellos les parece. Todos presentan sus apuntes del primer día. Usted tendrá sus razones, pues, pero no, eso no es aceptable. Lo siento bastante. ¿Eso significa que ya no voy a presentar o...? Vamos a continuar con la clase, señor Chipaneda, por favor. Profesor, pero ya no voy a presentar entonces el jueves. La fecha de presentación es hoy día, señor Chipaneda. No es el día que usted estima conveniente. No, pues si usted quiere que presente el jueves, entonces lo voy a presentar el jueves, si usted desea. La oportunidad de presentar es hoy día, señor Chipana. Usted dijo que también podía presentar la próxima clase. Lo siento bastante, pero no vamos a modificar la relación que hemos alcanzado ustedes desde el primer día de clase. Bien. Ya, ingeniero, gracias. A usted. Vamos a continuar estudiando estructuras de barras biarticuladas, estudiadas con el teorema de Castigliano. Esta es la expresión general para aplicar el teorema de Castigliano, considerando la energía por fuerza axial, por corte, en dos direcciones, por momento flector en dos direcciones y por momento de torsión. En el caso de barras biarticuladas, hemos visto hace un momento, ¿no? En los apuntes que presentó un alumno, muy bien, ¿no? Excelente, que hay casos en los cuales la única energía es por fuerza axial. Ese caso es cuando las barras estén biarticuladas, pero tienen que estar biarticuladas. Y lo vamos a ver. Entonces, como se considera que se cumple esta condición de biarticulada, entonces las barras no tienen corte, ¿no es cierto? No tienen corte, no tienen momento flector, no tienen torsión. Entonces, todos estos términos se anulan. Solamente esas estructuras tienen fuerzas axiales. Entonces, solamente este término se va a considerar. Se simplifica. Recordarán ustedes, eso es muy importante, recordarán ustedes que cuando hemos deducido el teorema castigliano, hemos estudiado un elemento diferencial, ¿no es cierto? Miren, hemos llegado a ese, diría yo, a ese detalle, a esa minuciosidad, ¿no? Hemos estudiado un elemento diferencial de dimensiones, diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z, un cubo infinitesimal, pequeñísimo. Es un detalle muy grande, ¿no? Muy grande. Ahora estamos viendo el caso de que algunas de las condiciones, ¿no?, de las barras, en este caso es que sean biarticuladas. Entonces, en ese caso, de que las barras sean biarticuladas, no hay fuerza cortante en las barras, no hay momento flector. No hay momento flector, esto es muy importante. No hay cortante. Solamente hay momento, tampoco hay momento torsionante, solamente hay fuerza axial. Solamente fuerza axial. Vamos a ver eso, ¿sí? Entonces, se simplifican, queda solamente esta expresión, ¿no es cierto? Esta integral es para cada barra. Y esta sumatoria indica que hay un cierto número de barras. Y esta, como ustedes pueden apreciar aquí, no tiene importancia la geometría, ¿no es cierto? No. La geometría no es una limitación para esta expresión. La geometría es propia de la estructura. Claro, no la podemos ignorar tampoco. La fuerza axial N, en cada barra N,
no varía con S, porque acá hay la integral implica un diferencial, ¿no es cierto? Pero esta fuerza N no varía con S. Entonces, si N no varía con S, sale de la integral, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Que ustedes a estas expresiones que son netamente matemáticas, ¿no? Le otorguen una interpretación física, ¿no es cierto? Física. Porque N es una fuerza axial, o sea, tiene una interpretación física. Por otro lado, también es matemática porque va a integrar, pero N, decimos, no depende de S, entonces sale fuera de la integral. El módulo del material, no depende de S, sale. La sección de la barra es constante, sale de la integral. La derivada no depende de S, sale de la integral. Entonces queda integral de diferencial de S entre 0 y L, ¿no? Diferencial de S, que es un diferencial de longitud de la barra. Hay N barras, ¿no es cierto? Ahí está la sumatoria. Estas sumatorias, este término se aplica a cada barra, ¿no? A cada barra. Acá hay de 1 a N barras. Entonces, integral de diferencial de S es L, ¿no? Integral de diferencial de S es S. Entre 0 y L, L. Ahí está. Entonces se ordena N, L, E, A y la derivada parcial. Y claro, como acá hay una sumatoria, entonces introducimos un subíndice I para indicar que este producto se repite tantas veces como barras hay. Y que las barras varían desde 1 hasta N barras. Entonces, eso es muy importante porque esta es una expresión analítica, ¿no es cierto? Esta es una expresión analítica, ¿verdad? Sumatoria, derivada parcial, productos, ¿no? Numerador, denominador. Esto es una expresión analítica, pero tiene un sentido físico, claro. ¿Cuál es? Que es un desplazamiento, ¿no? O sea, con esta expresión se halla un desplazamiento. O sea, ese es el vínculo entre las matemáticas y la ingeniería, ¿no es cierto? Para nosotros esto no nos interesa como matemática, nos interesa como desplazamiento. Esto es ingeniería. Esta es una herramienta que tenemos que conocerla. Por eso es que alguna vez ustedes han estudiado derivadas integrales. Si no, no entenderían esto. Quiere decir que esto se va a repetir n veces, ¿no es cierto? N veces. Este producto y estos términos se van a repetir n veces en una misma estructura, pero la estructura tiene que ser de barras biarticuladas. Y van a hallar el desplazamiento K. ¿Cómo se sabe que es el desplazamiento K? Porque la carga P está aplicada en K, ¿no? La carga P es la que está aplicada en K. Ese es, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? De estructura. Esta es una estructura que para mejor entendimiento se colocan las barras en su posición, ¿no es cierto? Y se muestran articulaciones, nudos articulados en cada unión de barras. Este tipo de estructuras se denomina de barras biarticuladas. Una estructura puede ser, acá tenemos 1, 2, 3, 6, 9 barras. Una puede tener 10, 15 barras, ¿no? Será más grande, pues, ¿no? Otra combinación, otras barras adicionales que unen los nudos. Pero esta estructura es de barras biarticuladas, ¿no? Biarticuladas. A ver, vamos a ver acá. Creo que hay otra figura mejor que esta. Me parece que hay otra figura mejor que esta. Aquí está.
Esta nos va a servir un poquito más. Esta es la misma expresión, ¿no es cierto? Esta es la misma expresión. A esta ya llegamos, ¿no? Acabamos de hacerlo. Entonces, pasamos a la estructura, ¿no?, que queremos estudiar. Esta estructura, repito, es de barras biarticuladas. Veamos cómo se consigue esta condición de articulación. Esta condición es que en J, por ejemplo, la suma de momentos sea cero. En todos los nodos. En I, en C, en D, en B, en C. En todos los nodos, cero. Porque hay una articulación. Claro, hacer una articulación en realidad, digamos, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Al contrario, es sumamente complicado. Entonces veamos cómo vamos a resolver. Aquí está. Veamos, estudiemos el nudo J. Analicemos el nudo J. Ahí está el nudo J, miren. Este es el nudo J. Por supuesto está visto en otra escala, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta barra, la brida superior. Esta brida superior es la barra IJ. IJ. Esta otra es la barra FJ. FJ. Y la montante es DJ, ¿no? DJ. Entonces, estamos haciendo el detalle de este nudo J. Este detalle tiene que hacerse. Cuando esto es un proyecto que se va a construir, usted tiene que hacer el detalle de J, porque ellos, ¿cómo saben que usted ha considerado que acá hay una rótula? ¿Cómo sabe, no? El contratista, el maestro, el fierrero, el ingeniero que está ahí, ¿cómo sabe que usted pensó en esto? ¿Cómo sabe él? Él no tiene por qué saberlo. Usted tiene que hacerle un detalle de este nudo para que esta estructura tenga el comportamiento que usted ha asumido. Tiene que hacer este detalle. Este es el mismo nudo, ¿no es cierto? Este es el mismo nudo. Pero observen, esta es la brida superior, ¿no? Esa barra es IJ. Esta otra barra es JF. Y la montante es JD. Esta es su sección transversal. Este es un detalle de un plano, por si acaso, ¿no? Es un detalle de un plano. Que ustedes, cuando hagan su estructura, tienen que hacer este detalle, porque si no ellos van a hacer otra cosa. Entonces, este es su detalle de su plano. Acá está la barra y acá está su sección transversal. Y mire, observe, en la sección transversal, este es un perfil, ¿no es cierto?, angular, así se llama, y el centroide, ojo, el centroide de esta sección está fuera de la sección, ¿no es cierto? Este es un ángulo y el centroide está acá. Una crucecita, ahí está el centroide. Entonces, la fuerza en esta barra va por el centroide, ¿no es cierto? La fuerza viaja por el centroide. Esta es su línea de acción de la fuerza, miren. Luego de esta diagonal, bueno, es brida también, ¿no? Esta es la brida JF. Ahí está, JF. Y aquí está la sección transversal y la ubicación del centroide. Entonces, la fuerza en esta barra viaja por el centroide, por ahí viaja, ¿no? Por su centroide. Igual para esta fuerza. Entonces, ¿qué pasa con la fuerza? Miren, son 3 fuerzas. ¿Qué pasa con la fuerza? ¿Alguien me puede decir qué pasa con la fuerza? Tienen que concurrir en un solo punto, ingeniero. Tienen, no, concurren. No tienen, concurren. Porque usted lo ha hecho así. O sea, estas fuerzas concurren.
a un punto. Luego, si las fuerzas son concurrentes, su momento es cero. El momento de las fuerzas en esas barras es cero, porque son concurrentes en un punto. Y eso se repite para todos los nudos. Para todos los nudos se repite, ¿no? Para todos. Entonces, usted tiene que hacer este detalle para que ellos, los que construyan esto, lo hagan como usted lo ha pensado. Porque, a ver, pregunto, ¿qué pasa si un señor no pone así el angular, ¿no? El ángulo, así le llaman ángulo, si no lo voltea, y entonces este punto está por otro lado. ¿Qué ocurre con eso? ¿Qué pasaría en ese caso? Pregunto. ¿Alguien puede informar, por favor? Si así fuera, Se generaría si una de las momentos. barras- no entiendo. ¿Quién está respondiendo? Yo, ingeniero Quispe Ramírez. A ver, diga usted, señor Quispe Ramírez, por favor. Si una fuerza no concurre en el centro, entonces generaría momentos porque habría una distancia de separación, ¿no? Y esa fuerza, con esa distancia, generaría un momento. Así es. Claro. Generaría momentos. Entonces, si genera momentos, ¿qué pasaría con las barras? Miren, esta Generan presión solamente tiene fuerzas axiales, nada más. No tiene momentos, porque estas barras son biarticuladas. Entonces, estos términos ya se anularon. Solamente hemos considerado la energía por fuerza axial. Entonces, si acaso alguien cometiera el error, ¿no? El error de construir equivocadamente, o no se le proporcionaría el detalle, ¿no? Que también puede ser. Le dejan en libertad a ellos que lo construyan como ellos les parezca. Entonces va a haber un momento. ¿Y ese momento qué significa? ¿Qué ocurre con ese momento? generaría giros, ingeniero. Claro, mire, MX, MI, MT0. Si esto se ha considerado cero. Entonces, si ese momento fuera diferente de cero, entonces esta expresión ya no es válida. Pues. Esta expresión ya no es válida. ¿Eh? Habría que agregarle un término. Le faltaría un término, le faltaría él, o él, uno de los dos. O los dos, dependerá. Entonces el diseño cambia completamente, ¿no es cierto? Totalmente. En esta figura que hemos visto al inicio de los apuntes de un alumno, estas fuerzas no son concurrentes. Estas no son concurrentes, ¿no es cierto? No son. No han sido bien construidos ese puente. Entonces, este nudo, si esta fuerza no pasa por el nudo, lo va a hacer, ella entonces lo va a hacer girar al nudo, ¿no? Lo va a hacer girar al nudo. Entonces van a aparecer momentos en esta brida superior, en la diagonal y en la montante, y se arruina su diseño, ¿no? Puede llegar al colapso también, porque usted no lo ha diseñado para momentos. Esta estructura no se diseña para momentos. No se diseña para momentos. Simplemente así. ¿Por qué? Porque se asume, ahora lo vamos a ver, por ejemplo, esta es la estructura propuesta, ¿no es cierto? Esta es la estructura propuesta. Entonces, lo primero que tiene que hacer usted es hallar las reacciones. Luego que haya las reacciones, tiene que hallar las fuerzas en cada una de las barras. Estas fuerzas se transmiten por los ejes de las barras y pueden ser fuerzas, y son fuerzas axiales. Entonces, tratándose del nudo B, ¿no? Tiene P tercios, esta fuerza T4, que no la conoce, y la fuerza T1, que son fuerzas interiores. Como estas barras
están biarticuladas, o sea, tienen articulación en ambos extremos. Entonces esta barra solamente tiene fuerza axial y pone ahí fuerza axial nomás, ¿no? Nada más, en la dirección BI. Y esta fuerza T1 también es fuerza axial en la dirección BC. Entonces hace equilibrio del nudo B y puede obtener T1 y T4, ¿no es cierto? Ahí está, T1 y T4, en función de P, por supuesto, ¿no? En función de P. T1 y T4. ¿no? Luego va al nudo C y hace algo similar, ¿no es cierto? Algo similar. Entonces allí concurren T1, T2 y T9. El subíndice corresponde al número de la barra que usted ha numerado. Usted decide, las bautiza con un nombre a las barras, las numera. Y también hace equilibrio del nudo, porque no hay momento, pues todas las barras, todas las fuerzas son concurrentes. Entonces eso hace para B, para C, para F, ¿no? B, C, F, se deja de lado D, porque acá hay dos fuerzas que no conoce, ¿no? Hasta tres. Entonces mejor ataca por el nudo F y obtiene T6 y T3, T6 y T3. Y va determinando todas las fuerzas en cada una de las barras en función de P. Luego los nudos I y J. I y J. Está I y J. También las fuerzas en las barras en función de P. Luego hace un cuadro para trabajar ordenadamente, numera las barras, como hemos mostrado, ¿no es cierto? También tiene su nombre la barra, ¿no? Por los nudos extremos, las longitudes de las barras, las secciones transversales. Aquí por simplicidad, todas tienen A, pero podrían ser de diferentes áreas, ¿no? Las pone todas en función de una de ellas. Generalmente es la menor, ¿no? La menor. Esta puede ser 2A, 3A y algunas sean A. No es bueno usar 0.5A, no. Usar como referencia la menor área. Luego también aquí coloca las fuerzas en cada una de las barras, que están en función de P. Como usted quiere hallar el desplazamiento de este punto de aplicación D, tiene que derivar con respecto a P, ¿no? Aplica Castigliano. Entonces deriva con respecto a P. Y por eso pone aquí derivada parcial, ¿no es cierto? De N sub I con respecto a PK. Es esta misma expresión, pero haciendo P igual a 1, ¿no? Es equivalente a la derivada. Porque este está elevado a la 1, pues, ¿no? Un cuarto, un medio. Y luego hace el producto para sumar, ¿no? El producto que hemos indicado. Este producto para sumar. O sea, NL sobre EA por la derivada. Claro, aquí se ha ahorrado este señor E porque es común a todas las barras, ¿no? Entonces no tiene por qué poner E acá, ¿no? Entonces, NL sobre A, ¿no? Sobre A, ahí está. En todos los casos, aquí están las derivadas, pues un cuarto, un medio, ¿no? La derivada de N con respecto a PK no tiene unidades, ¿no es cierto? No tiene unidades, porque N es una fuerza y P también, entonces este no tiene unidades. Ojo con eso. Aquí lo único que falta es colocar E. Entonces se hace el producto, se ejecuta el producto en cada caso y para cada barra, ¿no? Por ejemplo, esta barra tiene dimensiones, pero su fuerza es 0, ¿no? La fuerza NI en la barra 9 es 0. A ver, miremos. Esta es la barra 9.
y esta barra no tiene fuerza. ¿Por qué es que se coloca esta barra? ¿Me pueden decir alguien? ¿Por qué se coloca si no tiene fuerza? ¿Algún comentario, por favor? Bien. Entonces, sumamos, ¿no es cierto? Sumatoria de todos estos términos. Aquí nos falta solamente A, solamente E, ¿no es cierto? Entonces, esta es la sumatoria, le colocamos E, y tenemos el desplazamiento vertical del nudo D. ¿Cuál es el nudo D? Es el nudo en donde está aplicada la carga P, ¿no? Entonces, estamos hallando el desplazamiento vertical de D. Y para eso hemos derivado, según Castigliano, con respecto a P. Aquí tenemos 319 sobre 36, ¿no? PA sobre EA. Esta tiene unidades de longitud, ¿no es cierto? ¿No? Ustedes deben saber, ¿no? PLEA. Entonces, esto tiene unidades de longitud. ¿Alguna pregunta? Ahora vamos a hallar el desplazamiento de C, ¿no? El desplazamiento de esta misma estructura, de la misma estructura, ¿no? Pero en C. Para eso aplicamos, ¿no? Una fuerza en C. Y como queremos saber el desplazamiento vertical de C, aplicamos R en la dirección vertical, porque nosotros podemos hallar el desplazamiento de C a 45 grados, sí, podemos. Y a 45 grados en esta dirección o en la otra, ¿no? O también podemos hallar el desplazamiento horizontal, eso lo hace Castigliano, ¿no? En este caso, se está pidiendo el desplazamiento vertical de C, entonces aplicamos R en C, porque Castigliano requiere de una fuerza para poder derivar, ¿no es cierto? Entonces, para saber el desplazamiento de C, ¿no?, generado en esta estructura, en esta, queremos saber el desplazamiento de C en esta estructura, o sea, con esta carga. Entonces, para hallar el desplazamiento de C, aplicamos una carga en C vertical. Es un artificio, ¿no? Aplicamos una carga R, que después vamos a hacer cero, ¿no es cierto? Solamente estamos aplicando la carga para poder derivar. Porque ¿cómo deriva si no tiene carga? Entonces, Castigliano requiere de una fuerza para poder derivar. Si usted quiere hallar el desplazamiento de C, tiene que aplicar una fuerza allí en él. Claro, en algunas publicaciones le dicen, hay en esta estructura el desplazamiento vertical de C. Entonces, hay quien aplica una carga aérea acá, entonces resulta que las fuerzas en las barras van a estar en función de R y en función de P. Yo evito eso. Mejor aplico la carga ficticia en C y derivo, ¿no? Ahí está, aplico en C una carga vertical. Puede ser en una dirección inclinada, ¿no? Si lo hiciera en una dirección inclinada, quiere decir que C tiene desplazamiento en esa dirección, ¿no es cierto? Que eso estoy averiguando. Entonces, aplico carga R en C y hallo las componentes, ¿no?, en las barras, todas en función de R, ¿no? Todas en función de R, todas las barras. Y luego, al cuadro que he hecho, le agrego, ¿no es cierto?, porque le estoy agregando una carga R. Entonces, hallo, consigno acá la carga complementaria
generada por esa fuerza aérea. P4 había, ¿no? P4 había, ¿no es cierto? P4 en la barra, en la primera barra, ¿no? A ver, vamos a ver. Esa primera barra es BC, ¿no? Entonces, esa primera barra es BC, ¿no? BC. Ahí está la barra tan numerada, ¿no? La 1, la 2. Entonces, hay fuerzas en estas barras considerando a la carga, a la fuerza aérea o carga, si gustan, aplicada en C. Claro, tiene que retirar esta carga, ¿no es cierto? Retira esta carga y aplica una carga en C. Porque P ya lo conoce. Los efectos de P también. Ahí está. Aquí están las componentes de R, ¿no? Las componentes de R en cada una de las barras, ¿no? Y ha usado P. Y aquí, esta sumatoria de fuerzas N y NR la deriva con respecto a R, porque este es NI. Entonces la deriva con respecto a R y va a quedar un medio. Este es 0. Aquí da un medio, un cuarto, ¿no? 5 sobre 6, un cuarto, y así sucesivamente. Entonces, luego hace los productos, ¿no es cierto? Considerando derivada parcial de n con respecto a r, que aquí es un medio, por ejemplo, aquí un medio, aquí un cuarto, 5 sextos, va reemplazando, ¿no? Y hace el producto acá. Acá es 2 por 4, 8, 3 octavos, PA sobre A. Solamente basta dividir entre E. Entonces, esta columna, la suma, ¿no es cierto? Y tiene 173,48 avos PA sobre A, ¿no? Y luego la divide entre E, ¿no? Porque lo ha dejado de lado, y obtiene el desplazamiento vertical del nudo C. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, disculpe, buenas noches. Tengo una consulta, por favor. Sí, diga. Gracias, ingeniero. Ingeniero, para estructuras en este caso que se tengan lo que es flexión, ¿se realiza el mismo análisis, ingeniero? ¿Se hace el mismo análisis por separado? O sea, la carga real y ficticia se hace por separado el análisis y después se superpone todo. No lo entiendo muy bien, pero el caso de flexión ya lo hemos visto en clase anterior. Ahora usted está planteando, aquí estamos viendo el caso de una estructura que está solicitada por fuerzas axiales. Por ejemplo, esa es una buena pregunta. Por ejemplo, este tipo de estructuras no acepta carga, por ejemplo, entre B y C acá al medio, eso no se puede hacer, está prohibido eso. Este tipo de estructuras solamente está fabricado para soportar cargas en los nudos, nada más. No se puede, por ejemplo, JF no se le puede aplicar una carga perpendicular a JF, entonces se ocasionaría la flexión en JF. Esta estructura no es para ser solicitada por flexión. Esta estructura solamente acepta fuerzas axiales, solamente. Ingeniero, pero si es que tuviera como, por ejemplo, un pórtico y me piden lo que es hacia el desplazamiento, en este caso de un punto, pero que no presente lo que es una carga, una fuerza en dicho punto, ahí en ese caso se tendría que poner una carga ficticia. Y mi pregunta es si es que también se realiza este análisis, o en este problema como por ejemplo, se está analizando por separado tanto la carga real y ficticia, y al final se superponen los efectos. Sí. ¿Y cuál es la pregunta de usted? Ya. Si es que, como por ejemplo, en un pórtico, la carga real y ficticia, lo analizo en este caso por separado, ¿no? Y al final, todo lo superpongo los efectos. Sí. Sí hemos hecho ese caso en clase anterior.
Se hizo para el desplazamiento en este caso de un punto cuya fuerza se sabía en este caso, ¿no? Pero para hacer un punto en este caso que no hay una fuerza, ahí en este caso se tiene que poner una carga ficticia. Y justamente Sí, esa es mi duda. sí, desde luego, desde luego. Mire, a ver, ¿usted cómo se llama, perdón? Soto Vázquez, ingeniero. Disculpe, su nombre y Soto. apellido. Soto Vázquez Elmer, ingeniero. Soto Vázquez. Hay dos Sotos, ¿no? Ya, muy bien. Está bien. Lo que usted dice puede ser explicado con este ejemplo. Esta es la estructura propuesta. Esta es la estructura propuesta. Y la respuesta la voy a hacer con esta estructura. Siendo esta la estructura propuesta y esta la carga aplicada, si usted quisiera hallar el desplazamiento en C, ¿no es cierto? Donde no hay carga, evidentemente que no hay carga, pero queremos hallar el desplazamiento de C, vertical. Entonces, usted estudia la estructura tal como está propuesta, eso lo hemos hecho, ¿no es cierto? Pero como le piden el desplazamiento vertical de C, entonces aplica una carga ficticia, retira todas las cargas, lo ve, ¿no? Se han retirado las otras cargas y solamente aplica R. ¿Por qué aplica R? Porque usted quiere saber cuál es el desplazamiento de C en la dirección vertical. Entonces, en C aplica una carga ficticia. Esa carga ficticia es R. Y solamente se usa para poder derivar. Solamente se usa para poder derivar. Mire, aquí se ha sumado, lo ve, ¿no? Se ha sumado, ¿no? Había P4, ahora se le suma R medios. Había P medios, se le suma R cuartos, en función de R, por supuesto, ¿no? Luego, como usted quiere saber el desplazamiento en el lugar de aplicación de R, deriva con respecto a R. Si deriva con respecto a R, la derivada de P con respecto a R es cero, ¿no es cierto? Entonces todos estos términos no van a participar en la derivada. La derivada de esta expresión es un medio. La derivada de esta expresión es un cuarto. La derivada de esta expresión es menos 5/6. ¿Se da cuenta? Y luego hay el desplazamiento. ¿Alguna pregunta? Quiere decir, la pregunta es excelente, quiere decir, eso significa que si en esta estructura usted quisiera hallar otros desplazamientos, tendría que retirar esta carga y aplicar las cargas ficticias donde usted quiere hallar el desplazamiento y en la dirección que usted estime necesaria. O sea, retira las cargas, las retira y aplica la carga ficticia. Eso es lo que ha hecho, ¿no es cierto? Aquí la carga es P y usted quiere saber el desplazamiento de C, entonces retira esta carga y aplica en C. ¿Listo? Retira esta carga y aplica una carga en C. Porque le han pedido desplazamiento vertical de C. Si le pidieran desplazamiento de C a 45 grados, usted aplica R a 45 grados. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, disculpe, este método, sí sirve también en este caso para, ¿cómo se llama? Estructuras que están sometidas a flexión. Sirve para todo tipo de estructuras. Cuando yo le he brindado esta explicación, no está condicionada a que sean con fuerzas axiales o no. Esa condición no ha sido mencionada. ¿Cuál es su pregunta? No, solamente, ¿cómo se llama? Que se quiere aclarar en este caso si que este método que está presentando sirve tanto para, ¿cómo se llama? Estructuras
que están sometidas a presión como cargas axiales. Eso más que todo era mi pregunta. Pero claro, mire, este es el teorema castigliano aplicado a barras biarticulares, ¿no es cierto? Este es preciso. Entonces, esta es la general, ¿no? Esta es la general. Entonces, si usted va a estudiar solamente la flexión, entonces la anula pues la demás, ¿no es cierto? Anula todas, salvo esto. Porque usted quiere saber estudiar la flexión nada más. Esta expresión que se ve aquí en la pantalla es castigliano en todo tipo de fuerzas. Fuerza axial, cortante, momento flector y momento torsionante. Aquí está completo castigliano. Entonces, si usted solamente va a estudiar torsión, entonces solamente considera este término, los demás lo anula, pues 0, 0, 0, 0, ¿no? Usted tiene para escoger qué tipo de energía va a considerar. ¿Alguna otra pregunta? Es muy importante, es importantísimo, ¿no? Que las líneas que pasen por los centroides de las barras que concurren a un nudo, estas líneas de elementos concurran a este nudo, concurran. Porque si una de estas barras la colocan mal, entonces este eje, por ejemplo esta barra, ¿no? Esta diagonal, si esta se coloca de cabeza, entonces esto se desplaza. Entonces aquí va a haber una excentricidad, va a haber un momento. Se arruina todo, ¿no? Se arruina. ¿Alguna pregunta? Bueno, tenemos varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, miren, esto me pasó una vez hace años, ¿no? Miren, esta es una estructura, ¿no? Es esta, ¿no? Esta de acá. Es la misma estructura original. Pero usted quiere saber cuánto se desplaza F. ¿Por qué? Porque este desplazamiento admite desplazamiento. No, este tipo de apoyo admite desplazamientos. Entonces es bueno saber cuánto se mueve este apoyo. Hace muchos años me trajeron para revisar un techo de un coliseo, ¿no? El coliseo estaba en Jauja, ¿no? En la ciudad de Jauja. El coliseo era muy grande, enorme. Entonces yo lo único que hice fue verificar este desplazamiento. Claro, desde B hasta F había como 120 metros, ¿no? Entonces verifiqué el desplazamiento de F. Y este carrito se salía del apoyo. O sea, el apoyo se terminaba y este carrito se movía más afuera. Mal, pues, pésimo. Yo solamente verifiqué cuánto se movía F por las cargas, ¿no? Cuánto se movía F. Nada más. Y este carrito se salía de la columna. Es un error ingenuo. Si usted desea saber cuánto se mueve, entonces retira la estructura y aplica la fuerza H, mire, ¿no? Porque usted quiere saber cuánto se mueve F. Pues.
Esta A no se mueve, ¿no es cierto? Porque está fijo, pero F sí se va a mover. Entonces usted aplica H. Observen, ¿eh? Aplica H en F. Entonces, todas estas barras, cero, ¿no es cierto? Porque si este es horizontal, este es 0, 0, 0, todas son 0. Todas son 0. Todas son 0, ¿no es cierto? ¿Está claro eso? T5, T7, T8, T9, 0. La única que tiene fuerza es T1 y T2. A ver, T1, T2 y T3, ¿no? Tienen fuerza H. Entonces, estas únicas 3 barras van a tener la derivada, ¿no? ¿Listo? Las únicas 3, la demás su derivada es 0, ¿no? Entonces, ejecuto esta sumatoria y estos términos los sumo, ¿no es cierto? Sale 3PA sobre A, lo divido entre E que hace falta y encuentro el desplazamiento horizontal de F, ¿no? El desplazamiento horizontal de F. ¿Se dan cuenta? Hay un desplazamiento, ahí está. Se puede hallar todos los desplazamientos que usted quiera, todas. Castigliano es muy, muy fuerte, ¿no? Fuertísimo. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a pasar lista. A ver, señores, Alvarado Santillán, Ancaya Aguilar, son